Noticias de Venezuela de último minuto. Confirmado la intervención militar. Nicolás Maduro está rodeado. Carlos Trujillo advierte a Venezuela que la intervención militar sigue siendo la primera opción para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está a punto de salir del poder. Sobrevivirá al menos el corto plazo que concluye un informe en temas militares. Nicolás Maduro está al borde del colapso. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aludió al Tratado de Río para recordar que todos los países que forman parte de ese pacto han señalado que el régimen de Nicolás Maduro supone una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. El representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, señaló durante su audiencia de nominación en el Senado de los Estados Unidos que continuará con su compromiso hacia la gobernanza democrática en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde según él esa cuestión sigue siendo un valor atípico. Trujillo ha sido el representante de Washington ante la Organización Interamericana desde marzo de 2018. Desde su cargo de embajador ante la OEA, Trujillo ha jugado un papel importante en la visibilización de las crisis políticas en países como Venezuela y Nicaragua. El cubano americano, que fue escogido en marzo por Donald Trump para ser nominado como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que va a apoyar la voluntad del pueblo venezolano, buscando una transición pacífica hacia la libertad a través de las elecciones. En ese sentido, recordó el trabajo que desde la OEA y el Grupo de Lima se ha estado realizando para abordar la crisis política, humanitaria y social que hay en el país para tratar de encontrar una solución. En una muestra de solidaridad regional, el Grupo de Lima y la OEA salimos entre los primeros partidarios de Guaidó en enero del año 2019 e hicimos la primera invocación al Tratado de Río desde el 11 de septiembre del año 2001, ha expresado. El Tratado de Río, también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como TIAR, supone un acuerdo regional de defensa militar mutua que brindaría un marco legal a una posible intervención extranjera. La posibilidad de una intervención extranjera ha estado siempre en la mira de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque siempre ha avisado que todas las opciones están sobre la mesa. Nunca se ha dado más detalle. Pese a eso, Trujillo lanzó serias advertencias al régimen de Nicolás Maduro, explicando que los estados que son parte del Tratado de Río han aprobado resoluciones contra el anterior régimen de Maduro sobre la amenaza que supone para la paz, la estabilidad y la seguridad en Venezuela y en la región. Nuestro objetivo es aprovechar el mecanismo del Tratado de Río para coordinar la acción regional pacífica, como las sanciones multilaterales, las restricciones de visado y la presión diplomática para apoyar la reestructuración democrática en Venezuela. Continuó al respecto agregando que se han comprometido 856 millones de dólares en programas de asistencia humanitaria. De ser confirmado, Trujillo reemplazaría en su puesto a Michael Kozak, actualmente en el cargo. El alto funcionario es un firme aliado del senador también cubano-americano Marco Rubio y siempre se ha mostrado muy activo en temas relacionados con la presión diplomática y las sanciones a Venezuela.
Trujillo, que apareció personalmente en esta audiencia cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitaria, también tuvo unas palabras sobre la situación en Nicaragua y de igual modo aprovechó para pedir elecciones libres y justas. Al igual que ha hecho en Venezuela, el alto funcionario indicó que las presiones diplomáticas y las sanciones continuarán en efecto gracias en parte al compromiso de la OEA. Incrementamos la presión diplomática, incrementaron las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sus ofrecores y los facilitadores corruptos para presionar para que haya elecciones libres y justas, argumentó. Sobre Cuba, Trujillo criticó las misiones médicas y que el gobierno de la isla caribeña ha aprovechado en este contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus para sacar crédito económico y beneficiarse a costa de enviar al personal médico cubano a otros países con una retribución mínima. Cuba está cometiendo abusos de los derechos humanos, está traficando con trabajadores médicos y está abusando de los opositores. Estamos aumentando la presión sobre el régimen de Castro para restringir las capacidades represivas internas y detener su interferencia en otros países, apostilló al respecto, recordando que al país caribeño socava activamente la democracia en la región al exportar la dictadura a otros países de la región. Trujillo, que es abogado y que ejerció como legislador a la Cámara de Representantes de Florida, también habló de los esfuerzos que el Ejecutivo norteamericano está haciendo para frenar la inmigración ilegal junto a otros países aliados de la región. La administración de Donald Trump está trabajando estrechamente con nuestros socios mexicanos y centroamericanos para asegurar la frontera sur de los Estados Unidos y combatir la inmigración ilegal, comentó. Con todo, concluyó que asumirá su papel de líder como subsecretario de Estado con la esperanza de seguir desarrollando la agencia de Donald Trump en toda la región. Cabe destacar que Estados Unidos no le va a avisar a Nicolás Maduro cuándo va a hacer la intervención, sino que esto va a ocurrir de forma sorpresiva. En un momento cuando Nicolás Maduro menos lo esté esperando, va a ser extraditado. Ahora mismo su hijo también ha sido sancionado. Nicolásito fue sancionado y es prófugo de la justicia estadounidense. El régimen de Nicolás Maduro tiene días aún más difíciles por delante, producto de la pandemia del coronavirus y un mayor deterioro de la economía. Pero la dictadura venezolana probablemente sobrevivirá el incremento de la presión, al menos en un corto plazo, pronosticó Yanes en un informe. Esto cabe destacar que el régimen va a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, exprimiendo al máximo la democracia venezolana, a la población, al pueblo, para mantenerse a como sea y de lugar, aunque sea por un corto tiempo, antes de escapar a uno de sus países aliados sin tratado de extradición. La compañía británica especializada en temas militares emitió un informe sobre el escenario de Venezuela para los próximos 12 meses, entre otras cosas que evalúa las distintas opciones que el gobierno de los Estados Unidos tiene para emprender en una acción armada contra el régimen de Caracas, advirtiendo que estas en realidad son poco favorables debido al poco respaldo político que tienen en la región y el riesgo de la incursión que no tenga un rápido desenlace. Lo que este informe señala es que hay que acelerar la intervención o la captura de Nicolás Maduro para que ya no sea muy tarde y ya el dictador se haya escapado de Venezuela. Las probabilidades favorecen al escenario de la supervivencia de Nicolás Maduro debido a la principal acción que el dictador cuenta con el respaldo de la máxima cúpula de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes obtienen millones de dólares a través de operaciones de narcotráfico y de corrupción bajo la sombra permisiva del régimen. Maduro otorgó el control de los servicios petroleros, los puertos y las importaciones a altos comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Algunos han explotado estos sectores para beneficiarse del narcotráfico y el contrabando de combustible y la minería ilegal.
según las autoridades estadounidenses, resaltó el informe divulgado esta semana entre clientes. Un cambio de gobierno destruirá la influencia económica y política de los comandantes, quienes también enfrentarían juicios por corrupción, violaciones de los derechos humanos durante las protestas y otras actividades criminales. Aún así, Maduro tiene días oscuros por delante, de la medida en que el coronavirus avanza en Venezuela, incrementando los extensos problemas sociales que padece el país petrolero. Los venezolanos, el 80% de los cuales no comen las 3 veces al día y viven bajo condiciones de la pobreza extrema, comienzan a ser golpeados por la pandemia mundial, sin posibilidades de recibir alivio de un sistema de salud que se encuentra bajo estado total de descomposición y que carece de camas de hospitales e insumos de primera necesidad. El país, que ya vio el tamaño de su Producto Interno Bruto caer en un 70% desde que Maduro asumió el poder en 2013, podría haber otra contracción económica del 23% este año debido principalmente al impacto del COVID-19, resaltó el informe. El informe de James resalta que Washington tiene 3 opciones militares distintas por delante, incluyendo la posibilidad de enviar fuerzas especiales y de hacer uso de ataques aéreos para deshabilitar al régimen de Nicolás Maduro. Pero no hay garantías de que este tipo de operaciones conduzca a una rápida conformación de un gobierno de sucesión que pueda tomar el control del país y por ende genera el peligro de crear una situación de inestabilidad que requiera de una prolongación en una presencia de militares estadounidenses, dijo el informe. Cabe destacar que si destituyen a Nicolás Maduro, otra personalidad como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez e inclusive la esposa del dictador podrían tomar el mando del país, y por esto es que se ha tardado un poco la acción democrática, la intervención militar hacia Venezuela para que hayan elecciones libres y un gobierno de transición, ya que no solo es destituir a Nicolás Maduro, sino a su cúpula completa.